Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y hoy pues tenemos el tema Un Dios como tú lo concibes. Está con nosotros aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Está con nosotros Josefina, quien estará coordinando en esta mañana. Adelante, Josefina. Bendecida mañana, miembro de comunidad de 12 Pasos, detonante el alcohol, miembro y conciencia de este espacio foro de libre expresión, palabra en acción. Hoy su coordinadora con servicio de lectura, profundamente agradecida y reconociendo y agradeciendo a nuestro facilitador, Víctor Javier, por su servicio. Y arrancamos, ¿verdad? Hoy es día 13 de abril 2026 para nosotros. En las reflexiones de Neuróticos Anónimos el día de hoy, la reflexión del día de hoy se titula Mi poder superior, con signos de pregunta, ¿dónde está? Éramos antagonistas a creer en un poder superior. Esto es el origen verdadero de nuestro mal. Para aquellos que gustan de la investigación, mayor información en el libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional, en la página 9. Comparte un miembro de Neuróticos Anónimos, hombre o mujer, no lo sé. Dice lo siguiente: cuando mi neurosis fluía por cada uno de mis poros a través de mi exigencia, mi temperamento, mis gritos y mis insultos, lo menos que hacía era acordarme de un poder superior. Me encontraba sentado en su silla, pretendiendo dominar a los demás. Tuve que reconocer que mientras no pidiera su ayuda y dejara de imponer mi voluntad a los demás, a pesar de los fracasos, difícilmente esta enfermedad desaparecería. Bueno, eso dice el miembro de Neuróticos Anónimos. Gracias por permitirme compartir mi sentir. Poder superior. Aquí en este encabezado habla del poder superior. En la comunidad a la que yo pertenezco, ¿verdad? Estamos en el cuarto mes. Para esto ya vimos el asunto del poder superior, una fe que obra en el mes de febrero. En el mes de marzo empezamos a hablar de Dios, Dios como tú lo concibes. En este mes de abril, yo llegué en noviembre. Este mes de abril yo puedo mantenerme con poder superior porque tengo la libertad e incluso puedo rayar en el libertinaje. Eso sí, hay consecuencias. El programa es 100% espiritual y moral y no es para inteligentes, pero puede haber inteligentes. Es para personas obedientes. El resultado, tener resultados, es de obediencia, más allá de la inteligencia. El conocimiento sin práctica
pues es lo mismo como no tener conocimiento, o bueno, poquito peor, porque con conocimiento hay responsabilidad, no con el hombre, con el ser humano, sino con el dador, el que da el conocimiento. Son talentos, dones, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con ese conocimiento, con esa verdad que te revelé? Entonces, desde mi experiencia, eh, para estos tiempos, yo ya no me andaba por las ramas, no por inteligente, no, no. El disciplinario número uno, que es el sufrimiento, había hecho su trabajo en mí, había llegado a mi máxima capacidad de sufrimiento. Y si ya había llegado a mi máxima capacidad de sufrimiento, no tenía más que de una. O me levanto o termino de morirme. Y digo que termino porque muerte espiritual yo estaba. Ahora me tocaba aguardar un poquitito de tiempo dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos sin beber a esperar que me llegara el descanso, lo que antes yo le llamaba la muerte física. A donde me disfrutaban, no, disfrutaban que me había ido, porque muerto el perro se acabó la rabia, dejaba de hacer daño y de hacerme daño. Entonces, no, pues yo elegí a Dios. Mentirosa sería si te digo, ay, que Dios, que qué buena onda, que qué padre. No, 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 amor, no, no. Yo en ese entonces le tenía miedo a Dios, porque permití que lo que escuché, lo que me dijeron, darlo por hecho que era una verdad. No me paré responsablemente y me puse a investigar. Es más, ni el hábito a la lectura tenía. No, yo di por hecho que todo lo que me decían era verdad y así me fue. Este es un programa de investigación. Esto es de vida o muerte. Aquí se salvan vidas. Sin embargo, es un trabajo en equipo. Dios siempre ha estado, de hecho, creó a la humanidad. Somos su máxima creación. Somos el tesoro más preciado, como la niña de sus ojos. La comunidad a la que yo pertenezco tiene más de 90 años. Ya se vivieron todas las experiencias que se tenían que vivir y están plasmadas en la literatura. Si quieres, no la repitas. Pero el que no conoce su historia, condenado está a repetirla. Y pues aquí ya en este mes, ¿verdad? Tocaba conocer esa naturaleza humana, que tampoco soy yo. No, yo no soy la enfermedad. No, no. Y la naturaleza humana, este mente y este cuerpo tampoco soy yo. Es parte del equipaje que necesito para estar viviendo aquí en este plano terrenal. Y vaya tarea, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo que no puedes? ¿Te estás dando por vencida antes de intentarlo? Decían, y con esto concluyo, cuando yo regresé después de haberme ido 17 años porque no entendí la magnitud de la enfermedad espiritual, a donde el detonante alcohol, que es lo que a mí me caracterizaba, pero en medio de ello estaba mi manera de pensar enferma, fuera de lo correcto, fuera de la verdad. Y bueno, había algo más que decir según yo, pero si así fuera, segura estoy que no se me hubiese ido ese pensamiento. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Sumamente interesante. Hoy, día lunes, vamos a continuar, mira, nada es casualidad. Vamos a continuar hablando para quienes todavía no han hecho su tercer paso, entregar vida y voluntad a Dios tal como lo conciba, a seguir hablando de poder superior. Pero si ya se hizo esa parte, Dios tal como tú lo concibes es el tema del día de hoy.
Voy a revisar aquí en nuestra pantalla a ver si tenemos la lectura. Mm, Espérame un tantito. Víctor Javier, para cubrir el espacio pido colaboración. ¿Puedes, porfa? El mes pasado, la semana pasada, el día lunes, en el tema, fíjate que nos quedamos para darle lectura a lo que es el quinto párrafo, ¿sí? En este quinto párrafo, que le voy a dar lectura para luego darle la palabra a Víctor Javier, dice así: cómo el pecado incluye todas las formas de... Ay, ay, ay. Espérame tantito, no lo tomé correctamente. Mm, ok, ok, ok. Mm, ok, ya estamos abriendo el otro celular. Mm, Una de mis debilidades es la tecnología, ¿sabes? Pero un día será mi fortaleza. Dice así: como el pecado incluye todas las formas de rebelión contra Dios, es algo verdaderamente horrible. Entonces, desde tiempos inmemorables, Dios decretó que la paga del pecado es muerte. Para aquellos que gustan de investigar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, vas a encontrarlo. Y solo la muerte de su propio Hijo, Jesucristo, podría purgar la pena por los horrores del, por los horrores del pecado, según el Padre. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto está en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, y en el versículo 6 y 7. Dios les había dicho a los antiguos israelitas que la vida de la carne en la vida de la carne en la sangre está. Y esto está en Levíticos capítulo 17, versículo 11.
Entonces decidió que la propia sangre de su hijo sería derramada. Te escuchamos, Víctor Javier. Gracias por tu servicio y bienvenido a Palabra en Acción, Foro de Libre Expresión. Un Dios, como tú lo concibes, es sin duda el concepto que tenemos acerca de Dios. A Dios no se le puede conocer a la perfección. Lo descubrimos cada día. Cada día vamos desarrollando una mejor comprensión de quién es Dios y por qué, ha desarrollado un plan como este. Cuando dice que nos eligió antes de la fundación del mundo, no significa que pensó en Víctor, no, en Víctor Javier, no. Pensó en un número de personas que él iba a elegir por su gracia, pero no específicamente Víctor, no específicamente María o Juan o Pedro, no, un número de personas. La predestinación no existe. Estar predestinados a ser sería como que si nosotros fuésemos robots, que estamos predestinados a nacer, crecer y morir de una forma, de una manera, como que si todos nuestros hechos o nuestros actos ya estuvieran pensados para nosotros, pero no es así. Dios nos da entera libertad de ser como queramos ser, para nuestro bien o para nuestro mal, lo cual significa que Él no ha definido un destino en nuestras vidas. Nosotros definimos nuestro destino cuando aceptamos la voluntad de Dios. Entonces le invitamos a Dios a participar en nuestras vidas. Antes de eso estábamos separados de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos violaron la ley de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Y está hablando de todos, no está hablando de una sola persona, sino de todos. Cuando hablamos del cambio que hizo el Verbo, dejando toda su deidad, dejando toda su deidad, el Verbo, cuando hablamos de esa parte, estamos hablando de que se hizo humano. Se hizo humano. Y al hacerse humano, obtuvo un cuerpo de pecado y estuvo separado de Dios. Igual que cualquier otro humano. María estaba separada de Dios. José y todo el mundo que nace, todo el ser humano que nace, nace separado de Dios. Llegado el momento, el individuo decide unirse a Dios. O bien, en el caso del pueblo de Israel, ellos nacieron separados de Dios, pero se les dio un camino para unirse a Dios.
Se le dio una forma de expiación del pecado, el sacrificio de los animales, el derramamiento de sangre, para que se unieran a Dios. La gente piensa que Jesús, el niño Jesús, estaba con Dios. Él se fue uniendo a Dios. Se fue uniendo a Dios como todos los seres humanos. Tomó la decisión. Por eso, a los 12 años, cuando él podía entender el bien y el mal, lo encontramos discutiendo con los sacerdotes en el templo. Y cuando María y José llegan preocupados, ¿por qué te has separado de la caravana? Jesús dijo, en la casa de mi padre, en los asuntos de mi padre me es necesario estar. Jesús entendía que había un propósito en su existencia, en su vida, y que su propósito fundamental era permanecer limpio de pecado. Él se sujetó a su padre como a su madre, a José y María, y obedeció porque aún estaba sujeto a sus padres, practicando de esta manera el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús fue una persona normal, como cualquiera uno de nosotros, con la diferencia que había un propósito determinado y profético en su vida. Esto significaba que el camino de Jesús estaba escrito, estaba destinado a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a él no se le encontró pecado alguno. El enemigo no le encontró ningún pecado. En su juicio, que fue un juicio muy rápido, tuvieron que buscar argumentos falsos para matarlo. Mintieron para matarlo. Lo mismo que hoy en día hacen muchas personas cuando siembran evidencia en personas inocentes, porque les aborrecen. Dios, a través del apóstol Pablo en Hebreos, nos dice, los van a meter a la cárcel, van a perder propiedades, van a perder a sus familiares por mi causa. Pero ustedes no se preocupen, porque yo les daré mucho más de lo que ustedes pierdan. Dios no nos promete salud, paz, seguridad. No nos promete eso. Por lo menos no en esta tierra. Nos da seguridad, sí,
nos da paz, sí. En medio de la tribulación, pero la tribulación no se va, ahí está. Así que no voy a esperar que mi mundo sea perfecto o que mi cuerpo sea diferente. No, tengo que romper con todo tipo de rebelión que me aparta de Dios, con todo tipo de rebelión que me aparta a Dios, de Dios. Por eso, ninguna institución humana es de mi total agrado. Ninguna institución humana, porque en ella hay corrupción y rebeldía. Y muchos se esconderán en esas instituciones. Pero los que hemos encontrado el camino en Cristo Jesús, no somos partes de las instituciones humanas. Somos parte del reino de Dios, una institución divina. Y ciertamente la transgresión a la ley de Dios produce enfermedad, dolor, muerte, cansancio. Y ayer escuchaba esa rebelión cuando se está fuera de Dios. Gritos, golpes, amenazas, voces angustiadas. Es horrible ver de cerca a la enfermedad espiritual, a la enfermedad del pecado. Durante casi 5 años estuve observándola, la degeneración del humano en la institución carcelaria donde estuve. Era horrible ver eso. Era horrible ver la depravación del ser humano. Una depravación producida por una que no hay, de verdad no hay moral, una inmoralidad tremenda, ¿no? Sexo entre los hombres, delante de los hombres, una desvirtuación completamente del ser humano. Es horrible contemplar esta perversa enfermedad. Mujeres en la prostitución, en la venta de sus cuerpos, jóvenes jugando con su sexo, vejaciones humanas. Es horrible contemplar el pecado, las consecuencias del pecado. Por eso cuando
llegamos a arrepentirnos verdaderamente de una vida pasada, nuestros pensamientos ya no están centrados en la maldad humana, sino en lo bueno, en lo amable, en lo que es digno de alabanza. Verdaderamente vivimos en un mundo de tinieblas, donde los prejuicios, juicios anticipados y las falsas creencias abundan, ¿no? Yo no dependo de ninguna institución humana, ni de ningún humano. Dependo de la presencia misma de Dios, del Señor Jesucristo. Es un rey como yo lo comprendo. Es un Dios amoroso como yo lo comprendo. No es como lo comprende la religión, sino como yo lo comprendo. En mi relación personal con Dios, como yo lo comprendo. Hay una frase que señala la escritura desde la boca de Moisés y le decía al pueblo, tu Dios ha dicho esto, tu Dios. La acción es comprender que si yo no tengo una relación directa con Dios, no puedo tener una concepción, una idea clara de quién es Dios. Es como si fuéramos bebés, que no entendemos ni quién es mamá ni quién es papá. No tiene sentido para un niño, los adultos. No saben quién es mamá ni quién es papá. Tienen que aprender a través de relacionarse. Van aprendiendo una situación moral y van aprendiendo a reconocer quién es mamá y quién es papá. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Primero no sabemos nada, luego vamos aprendiendo. La vida está en la sangre, la vida humana está en la sangre. Levíticos. Se tenía que pagar, se tenía que pagar un precio de vida por una vida. Ojo por ojo, diente por diente, una vida por otra vida. Cuando leemos Levíticos, leemos que si una persona mataba a otra, el vengador, la familia más cercana, le iba a matar a esa persona. Si lo tomaban en el mismo acto, lo presentaban. Y quien lo mataba era un pariente, vida por vida. Si una persona accidentalmente mataba a alguien, como el hecho de zafarse su hacha y pegarle a alguien y matarlo accidentalmente, tenía que huir. Tenía que huir a una ciudad cercana de refugio. El vengador lo perseguiría, pero si él llegaba al refugio,
pararía de perseguirlo. Y entonces establecería un juicio para saber qué es lo que había sucedido. Y cuando se comprobaba que era una muerte accidental, la persona era exonerada, porque no fue a propósito. Y entonces esa persona estaba sujeta a vivir en la ciudad de refugio durante su vida. Si sale de la ciudad de refugio, entonces podrían matarlo. Tenían que vivir bajo la ciudad de refugio, dentro del límite de la ciudad de refugio. Todas estas cosas que Dios nos enseña implica que Él, en su amor, en su gracia, tiene un proyecto de rescate. Pero para esto había que presentarse al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya que la sangre de los toros y de todos los animalitos no quitaban el pecado. La sangre solamente era señal de un pacto, de aceptar yo soy culpable. El derramamiento de sangre de un palomo inocente, de una oveja inocente, de un toro inocente, era la representación del verbo de Dios, un animalito inocente, limpio. Y eso solamente era una promesa de perdón para el pueblo. El perdón se iba a cumplir con el Mesías, con la llegada del Mesías. Entonces iba a cumplir el perdón. Antes, no. Solamente era una prueba de buena voluntad, de buena fe. Y así se daba el perdón de pecados, pero cuando se hacía, cuando se hizo efectivo el perdón de pecados, fue cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, pagando el precio de una vida perfecta por otra vida perfecta. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre, dice Adán, el primer Adán, que fue hombre terrenal, y el segundo Adán, que fue espiritual, el segundo Adán, Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Qué fue lo que restauró Jesucristo con su muerte? La transgresión de Adán. La paga del pecado es muerte. Pero con el sacrificio de Jesucristo, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, abolió el pecado, la paga del pecado, la muerte, la abolió en su sacrificio. Por eso, aquellos que creen en las instrucciones, en la enseñanza del Señor Jesús, han pasado de muerte
a vida. El mundo sigue estando en tinieblas y en la oscuridad. El mundo sigue sus propios placeres. Son por naturaleza parte de la ira del enemigo. El enemigo utiliza a las personas para destruir la obra de Dios. Pero la obra de Dios no puede ser destruida, porque toda profecía escrita en la palabra del Señor se cumplirá. Y una de las profecías que está escrita en la palabra del Señor es la destrucción del enemigo, la destrucción del diablo, Satanás o serpiente antigua. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, fue la muerte para la serpiente. En la profecía establecida en Génesis capítulo 3, versículo 16, donde nos habla que la simiente de la mujer estará en contra de ti, y que un varón de esa simiente, donde él, la serpiente, iba a morderle en el muslo, pero que él le aplastaría la cabeza a la serpiente. Se cumplió cuando Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, llevando cautivo a la cautividad. Dice la Escritura que llevó cautiva la cautividad. Y hay un grito de victoria que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto significó que Jesucristo abolió la muerte. La paga del pecado es muerte. Tenemos victoria en Cristo Jesús porque estamos desarrollando la habilidad de amar a Dios con el conocimiento que Él mismo nos proporciona y el poder del Espíritu que Él mismo nos da. Nosotros realmente colaboramos muy poco. Solamente la postura de nuestra buena voluntad para ser obedientes a Dios. Pero todo lo da Él. El arrepentimiento lo da Dios. ¿Cómo puede arrepentirse una persona? Solamente a través de escuchar la palabra de Dios. Porque escuchar la palabra de Dios, por ella viene la fe, la confianza en las promesas de Dios, la confianza en nuestra relación personal con Dios, que a través de nuestra relación personal sabemos cómo nos ha protegido, físicamente hablando, cuando estábamos en medio de una muchedumbre impulsada por Satanás para lastimarnos, para golpearnos.
Una de las cosas que decía mi mente cuando aquellas personas hacían todo para lastimarme, para que yo me enojara, para que yo me les fuera encima. No, mi mente decía, no reacciones, déjaselo a Dios. Y podría sentirme molesto y temeroso, pero no reaccioné. Cuando llegaban y me golpeaban la cama, cuando tenían sus relaciones homosexuales y me tiraban con el condón sucio, hicieron muchas cosas. Me ponían un radio cerca para que yo no durmiera. Me picaban con el palo de la escoba. Pusieron a prueba mi tolerancia. Me amenazaban. Querían dominarme, pero no me dominaron. No me dominaron porque Dios me hizo fuerte en la paciencia. Así que me pusieron con diferentes personas, pero al final, como todos ellos usaban drogas, yo no. No era bienvenido a ninguna parte. Sus miedos estaban con ellos. No corría yo a decirle al comandante todas las cosas. No, tenía que aguantar callado. El Cordero de Dios, mudo, llegó al sacrificio. Cuando se degollan a las ovejas no pasa como con los chivitos. Los chivos son muy escandalosos. Las ovejas son silenciosas. Cuando, cuando se les mata, ellas derraman lágrimas, pero no balan. Calladamente mueren. Jesús demostró mansedumbre y humildad hasta la muerte, muerte de cruz. Soportó la burla del diablo cuando lo golpeaban, cuando tapándole los ojos le golpeaban y le decían, profetiza quién te ha golpeado, cuando lo escupían. Lo denigraron al máximo. Sin embargo, no profesó maldición contra nadie. Antes dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Espíritu de Dios es el mismo
ayer, hoy, siempre. Es un espíritu de mansedumbre, de humildad. Y quien siguió el ejemplo de Jesús fue el primer mártir, ¿sí? El primer mártir. Este diácono que lleno del Espíritu Santo les hablaba a los sacerdotes de su tiempo, Esteban, les hablaba y aquellos no podían resistir las palabras de Esteban y veían su rostro como rostro de un ángel, pero llenos de ira. Tomaron piedras y la arrojaron contra Esteban. Cayó de rodillas, no huyó, no corrió, cayó de rodillas en medio de la lluvia de piedras y miró al cielo y dijo, he aquí, veo al Padre y sentado a su diestra el Cordero de Dios. Y con más fuerza le apedrearon, lo lapidaron con piedras. Y al final exclamó Esteban, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, con un mismo espíritu de mansedumbre hasta la muerte. Por eso el apóstol Pablo expresa, ustedes no han peleado contra el pecado aún hasta la muerte. Nosotros comprendemos el sacrificio de Jesús, pero los hijos de Dios están crucificados con Jesús. Los que no comprenden el concepto de quién es Dios, no pueden. Por cualquier cosa están llorando, por cualquier cosa están sufriendo. Cuando Dios dice que en medio de la tribulación produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza en Cristo no avergüenza. Y es de esta manera que el Espíritu de Dios se derrama en nuestros corazones. Ese es el proceso. Justificados por nuestra confianza en el Padre como en el Hijo. En medio de la tribulación cantamos, alabamos, damos gloria a Dios, aunque estemos sufriendo. Los apóstoles fueron ejemplos, grandes ejemplos, porque cuando a ellos los tomaron presos por predicar en el nombre de Jesús, los latigaron y los pusieron en la cárcel. Y Caifás no, no era Caifás, era Gamaliel.
Gamaliel dijo, el que fue instructor del apóstol Pablo, Gamaliel, les dijo, suelten a esos hombres, porque si esto no proviene de Dios, se va a terminar. Pero si esto proviene de Dios, no se va a acabar. Y quién sabe si nos encontremos peleando contra Dios. Suéltenos. Y soltaron a los apóstoles y le dijeron, ustedes quieren echarnos en cara la muerte de esa persona. Ya no prediquen más en su nombre. Y Pedro respondió, ¿a quién es necesario obedecer? Primeramente, ¿a Dios o a los hombres? Esa fue la respuesta del apóstol Pedro y salieron contentos de la prisión, a pesar de los latigazos que le dieron, salieron contentos. ¿Por qué? Porque sufrieron por la causa de Cristo. Porque para ellos era un privilegio sufrir por Cristo, por la causa del verbo de Dios. Hoy en día, los llamados cristianos no son capaces de sufrir por la causa de Cristo. Quieren tener un Dios de bolsillo, un Dios de imágenes, un Dios de una fe falsa, pero no quieren entregarse al crecimiento que da el llamamiento del Padre. No quieren sufrir la sana doctrina, dice, sufrir la sana doctrina. No quieren pagar el precio de la sanidad del espíritu. Un Dios como yo lo comprendo. Un Dios como yo lo entiendo, que fluye de la escritura y que ha demostrado a través de todos los tiempos que Él es Dios. Él mismo dice, pruébenme, pruébenme. Verdaderamente yo soy Dios y no hay otro como yo. No lo hubo antes ni lo habrá después de mí, otro como yo. Dice el Padre. Y ustedes, mis hijos, son mis testigos. Son testigos de mi existencia, de mi fuerza, de mi poder, de mi deidad, de mi misericordia. Ustedes son mis testigos. Yo soy testigo de Cristo. Soy testigo del Padre. Cristo me enseñó que el Padre existe y el Padre me enseñó el camino a Cristo Jesús. Y Cristo hoy me está llevando por el camino hacia el Padre. Cuando Jesucristo murió en la cruz, hubo 500 personas que resucitaron.
Y ahí está escrito. 500 personas resucitaron, salieron de sus tumbas a la muerte del Señor Jesús, como testimonio de que había vencido al enemigo, llevando cautiva la cautividad, llevando cautiva la esclavitud, rompiendo con la esclavitud del diablo. Y dijo el soldado cuando vio que el cielo se oscureció y la tierra tembló, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, profetizado muchas veces para ser sacrificado y pagar con su sangre inocente por nuestros pecados y llevó en él nuestras rebeliones, llevó en él nuestra enfermedad del espíritu. Y él nos ha dado vida y vida abundante para hacer su voluntad. Hoy estamos creciendo poco a poco en la comprensión de quién es Dios y por qué Dios actúa de esta forma, porque es incomprensible para la mente común. Es locura la muerte en la cruz. Es locura que un Dios poderoso haya dejado todo su poder para hacerse humano y dejarse matar por su propia creación. Eso es locura para el hombre común. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es salvación, sanidad y vida eterna. Aunque por un poco de tiempo tengamos que sufrir en este cuerpo, aunque por un poco de tiempo tengamos que desgastarnos por hablar con Dios y acerca de Dios, aunque no le guste a la humanidad, lo seguiremos haciendo. Donde estén dos o tres reunidos con el propósito de hacer la voluntad de Dios, en medio de ellos está Cristo Jesús. No necesitamos multitudes. La multitud puede escuchar, pero los que se van a quedar van a ser pocos, porque pocos son los escogidos. En los tiempos de Jesús, Él escogió a 12 solamente. Y esos 12 dieron como fruto a 12, dieron como fruto a 120 menos 12 son 8. 108 personas. ¿Por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo 120 personas solamente. 120 personas la recibieron en el Pentecostés, que fue el inicio de la congregación de Cristo. La iglesia de Dios empezó a tener vida, esa iglesia espiritual empezó a tener vida en el Pentecostés con 120 personas. Así que, gloria a Dios por eso. Y esas 120 se multiplicaron en aquel día en
más de 3,000 personas. El remanente que Dios ha escogido. Esfuércese, sea valiente, no tenga miedo, no desmaye. Busque a Dios mientras puede ser hallado y esperemos que su corazón sea transformado y su espíritu sea limpio para que también usted sea uno de los elegidos de Dios. Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Bien, pues hasta aquí llegamos. Vamos a cerrar la grabación.